Con los buenos días vamos a empezar a meditar en la palabra, algo que hemos venido tratando de compartir durante los últimos domingos, pero que hoy vamos a tocar en la misma idea, aspectos nuevos quizá, y tal vez más profundos. Entonces vamos a tomar como base el texto que leímos en el libro de los Salmos, es decir, el Salmo 133. Recuerden que hemos tratado de compartir lo que tiene que ver con la doctrina del Señor, la doctrina en que perseveraron los hermanos de la iglesia primitiva. Y una de las grandes prácticas, porque ellos eran prácticos, ellos no basaban su cristianismo en creencias, ellos estaban convencidos de que creían en la obra redentora de Jesús, pero su vida estaba basada en lo práctico, cosa que hoy se nos ha perdido en gran manera en lo que llamamos cristianismo actual. Entonces, en ese Salmo 133 hay una pauta que quizá muchos han leído. El Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo está apuntando al momento en que Dios hizo pacto con el pueblo judío, el pueblo hebreo. Todavía no se llamaban judíos en esa época. Y el pueblo se reunió en la parte inferior, en la parte baja del monte Sinaí. Se congregaron todos en uno, mientras Aarón quedaba abajo y Moisés subía a la parte más alta del monte a recibir la ley. Y a Dios le plació ver a su pueblo junto, porque no hay nada más relevante para Dios que ver a sus hijos juntos, a toda la hermandad, a la humanidad junta. Por eso cuando Jesús, la noche que se despide antes de morir de sus discípulos, Él hace una oración en Juan capítulo 17, no sé si lo habrán leído, y es una oración que fue contestada, y uno puede ver que Dios contestó esa oración a través de las páginas del Nuevo Testamento. Pero parece ser que esa oración hoy día está en dificultades, porque Jesús oró esa noche, la noche antes de ser entregado, repito, para que todos sus seguidores fueran uno y hablaran una misma cosa. Y sobra decir que no se ha logrado este propósito. Y en el día de hoy vamos a mirar por qué. Una de las cuantas razones, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Gálatas, carta a los Gálatas. Está después de la segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer una expresión allí que nos va a ayudar a mirar otros pasajes y cuánto nosotros podemos aprender de lo que implica la comunión. Mire cómo leímos en el Salmos. ¿Qué leímos en los Salmos? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de comunión. Y resulta, hermanos, que cuando hablamos de comunión, nosotros tenemos en nuestro cerebro un mal concepto, porque quisiéramos estar todos de acuerdo, que todo el mundo opinara como yo, y que las demás personas sometieran sus argumentos, no sé para dónde, pero que prevalecieran los míos, y a partir de allí entonces tener buena comunión. Pero la comunión va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Tiene parámetros, tiene pautas totalmente espirituales, de las cuales algunas vamos a mencionar en esta mañana. Vamos a leer a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Es un pasaje muy raro, suena feo leerlo,
pero está escrito. Mire cómo dice este pasaje. De Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Agradable este versículo? El apóstol está escribiendo a varias congregaciones a la vez a través de esta carta. Eran más o menos 10 congregaciones. Y había ocurrido algo feo allá. Los hermanos habían creído cuando el apóstol les predicó, pero luego llegaron unos falsos maestros, como ocurre siempre, y distorsionaron toda la enseñanza. Voltearon el mandamiento del amor, y los hermanos empezaron a lo que usted acaba de leer ahí, a hacer eso. ¿Qué hacían? Mire, se mordían, se comían y se consumían. ¿De qué manera está hablando el escritor aquí, el apóstol? Está hablando, hermanos, de algo que hemos mencionado, y por eso lo estamos continuando hoy, que hay un ejercicio muy favorito en el mundo cristiano y se llama la murmuración. En la murmuración, hermanos, la armonía, la comunión, la paz se viene todo al suelo. Entonces, en estas congregaciones, el apóstol usa un lenguaje, lógico que esto no es físico, no vayan a pensar que eran caníbales. Ellos, a través del uso que le daban a la lengua, hablando unos de otros, se estaban mordiendo, comiendo y consumiendo. ¿No le ha pasado que usted a veces va a la casa de alguien y empieza a comer familias? Sí, bueno, hay gente sincera acá. ¿Sí? Y empieza a triturar familia, a veces la rumean y todo, ¿no? Pero es eso, hermanos, nosotros no hemos entendido lo que implica la armonía, la comunión. Y en esta mañana vamos a meditar de la comunión. Este aspecto que acabamos de leer es para que vean que algunas congregaciones de aquella época cayeron en este tipo de pecados de la no comunión, de la división, de el estar cada uno por su lado. Pero ahí mismo en Gálatas vamos a ver algunos aspectos que ahorita más adelante leeremos, donde el Señor nos muestra grandes mandamientos para nosotros poder llevar a cabo la comunión o la armonía. Por ahora, leamos en el libro de Judas. Este Judas, no vayan a pensar que fue Judas Iscariotes el que le escribió. Este Judas fue hijo natural de María, la mamá de Jesús. Es decir, hermano de carne y sangre de Jesús, o por lo menos de carne. Entonces, en este libro de Judas, en el versículo 12, no vamos a entrar en los detalles del versículo, vamos a tomar una palabra que nos va a ayudar a nosotros a relacionarlo con lo que varias veces hemos leído en Hechos 2. En Hechos 2 hemos leído que los hermanos del primer siglo perseveraban estando juntos, comiendo juntos, y aquí vamos a leer cómo se llamaba eso para que entendamos lo que es la comunión. Judas 12, no tiene capítulo. Cuando el escritor escribe esto, también unos falsos maestros habían entrado a esta región. Y mira lo que dice de los falsos maestros, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No vamos a entrar en esos detalles de estos falsos, que prácticamente el escritor está diciendo estaban condenados. El detalle que vamos a mirar, observen, dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente. Los hermanos de aquella época, casi que cada domingo, celebraban el ágape. ¿Qué es el ágape? Ustedes saben, ¿no? Yo creo que el término es fácil de entender. La comunión entre ellos, en la parte material, comían juntos pan físico, ¿no? Ahí dice, ¿no? Comiendo impúdicamente. Repito, no vamos a meternos en ese asunto. Solo para mirar, hermanos, que era una práctica de los cristianos, repito, que hicieron vivo y práctico el cristianismo. Ellos les encantaba el perseverar juntos, compartiendo de lo que ellos tenían.
Y nada más maravilloso, hermanos, que comer juntos. Uno puede ver en los dos versículos que hemos leído, en el de Gálatas y en el de Judas, que habían dificultades al interior de los ágapes. Mira, aquí habla de manchas, y allá habla, en Gálatas, de gente con malos sentimientos hacia sus hermanos. Cuando yo hablo mal de otro, porque mis sentimientos no están tan bien ubicados hacia ese hermano, ¿no? Cuando uno ama, ¿qué hace con su lengua hacia su hermano? Habla lo mejor, ¿sí? Entonces, en aquella época los ágapes se convirtieron en algunas congregaciones en el momento para sentirse mal y hacer sentir mal a los demás. Por eso el apóstol Pablo, usando este ejemplo, en la primera carta a los Corintios les dice: hermanos, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno lo hace por su lado. Pero detengámonos ahí y devolvámonos a la idea de que Dios se goza en la armonía de sus hijos. Y detengámonos para mirar simplemente algo que posiblemente nos esté afectando mucho a todos los que estamos acá. Si tal vez uno de los que está acá no tiene esa dificultad, gloria a Dios. Pero para hablar de armonía y de comunión, vamos a mirar un tantito nuestro hogar. La armonía de nuestro hogar. La armonía bajo techo. La comunión en la parte de nuestros hermanos, en la parte de nuestra sangre. ¿Qué tal nos va ahí? No contesten. Las relaciones hoy día no son las mejores. Y eso tiene una sencilla respuesta, que repito es lo que vamos a trabajar en esta mañana, pero que le vamos a dar una idea para que usted vaya entendiendo. Simplemente, hermano, cuando uno no tiene buena relación con Dios, es imposible tener buena relación con los demás. Es imposible. Porque nosotros fuimos hechos, si usted mira, cuando el hombre fue creado para comunión, para relaciones. ¿Qué fue lo que Dios vio en Adán cuando quiso hacer a la mujer? Dijo, no es bueno que el hombre, Dios no hizo al hombre para que fuera una isla, lo creó para que viviera en comunión, en armonía. Y el pueblo de Israel en algunas ocasiones tuvo el privilegio, no muchas veces, de estar en comunión. Y cada que Dios lo lograba, reunirlos en cierto punto de la geografía, ese día, hermanos, la fiesta, el jolgorio, la comunión, el compartir, era impresionante, eso duraba días. Y podían ellos, hermanos, venir de los confines de la tierra y juntarse bien fuera en Jerusalén, con el pasar de los tiempos, pero antes de que Jerusalén fuera escogida como la ciudad, se reunían donde Dios les establecía. Y ahí armaban el santuario y todos participaban de lo mismo en comunión los unos con los otros. Cuando llega la iglesia, hermanos, los hermanos de Jerusalén tenían como referencia lo que hacían sus antepasados. ¿Me están entendiendo? Ellos tomaron como punto de referencia, la redundancia, que sus antepasados, los hijos del pueblo de Dios, trataron por lo menos de vivir juntos. Y por eso las fiestas que hacían anualmente duraba 50 días más o menos, la fiesta de la Pascua, Pentecostés, las enramadas, y ahí se gozaban ellos en la comunión. Y un dato acá, hermanos, 51 días duraba la fiesta de Pentecostés. No es una coincidencia que un año tenga 51 domingos, o 52 a veces. El día escogido para que el pueblo esté junto y se goce en la armonía y la comunión. Teniendo eso en cuenta, hermanos, retomamos entonces las ideas de las iglesias de Galacia que se estaban mordiendo, comiendo y consumiendo, y las congregaciones a las que le fue escrita la carta de Judas. Había manchas en los ágates. Volvamos a Gálatas. Nosotros mencionamos este ejercicio hace unos domingos atrás y hoy lo vamos a profundizar. Y luego Efesios. En Gálatas capítulo 6,
el 1 y el 2. Uno de los versículos más complicados para cumplir. Efesios 6, 1 y 2. Y voy a repetir aquí, y a partir de ahora vamos a mirar los aspectos que el Señor nos traza para que haya armonía y para que haya comunión en la iglesia, en su iglesia. No está basada, voy a repetirlo, la comunión exclusivamente en el conocimiento, en la doctrina. Está basado en la vivencia. Y miren qué modo de vivencia aparecen en estos dos versículos. 1 y 2. Dice, hermanos, atención, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en un pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Voy a repetirlo. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, atención, y cumplid así la ley de Cristo. Todos nosotros al leer este versículo nos dimos cuenta que lo vivimos a la plenitud, ¿no? Cuando vemos a alguien cometer una falta, lo vamos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Nos damos cuenta, hermano, que ese era el problema de las iglesias de Galacia. En vez de ayudarse de esta manera, se estaban mordiendo, se estaban comiendo, estaban hablando. Este mandamiento es indispensable en la comunión, en la armonía. Y les voy a dar la razón por qué. Hay varios pasajes que pudiéramos leer ahora, pero no nos da tiempo. Entienda esto, hermano. Usted, la persona que está a su lado, el día que decide entregar su vida a Cristo, se bautiza para el perdón de sus pecados, Dios borra todos los pecados. Según el juicio de Dios, tú y la persona que está a tu lado es sin pecado. Pero según el juicio tuyo, según el juicio mío, cuando debemos cometer un error, ¿cuál es nuestra actitud? Punto 1. Punto 2. Cuando Dios perdona nuestros pecados, de los cuales venimos cargados a sus pies, a nadie y bajo ninguna circunstancia Él le dijo, hey, tienes que cambiar de hoy para mañana. A nadie. A todos nos ha dado de su paciencia y de su compasión, esperando que cada uno crezca y se fortalezca. Entonces, mientras nosotros crecemos, existe una lucha, y de la cual hemos hablado, y es que cada día peleamos contra nuestro propio yo, haciendo morir aquellas obras, aquellas prácticas que salen de nosotros, pero que afectan nuestra relación con Dios, que afectan nuestra relación con nuestros hermanos. Todos tenemos esa lucha. Entonces este versículo te está diciendo, obsérvalo bien, el versículo 1, considérate, vamos a empezar por ahí, considérate a ti mismo. ¿Cómo me considero yo? Hombre, que si veo el pecado de alguien, para poder sobrellevar las cargas de esa persona, el primer mandamiento, según este pasaje, no es ir a donde otra persona a vociferar lo que vi al hermano hacer, o lo que le escuché decir, o lo que supe de él. El mandamiento es muy fuerte, pero a la vez muy complicado. Dice, restaurarle. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver cualquier cosa a su estado original. Pero dice, vosotros que sois espirituales. He aquí el problema por lo cual, por el cual nosotros no vivimos esto. Nos falta un poquito más de espiritualidad para tener la capacidad de ver algo escandaloso en un hermano, quedarme callado y entrar a mi cuarto a orar y pedirle a Dios por ti. Necesitas ser espiritual y luego de esa oración cumplir este pasaje que dice restáuralo, o sea, ve donde Él está. En Mateo capítulo 18 lo dice, ¿no? Ve
y habla estando tú y él o ella a solas, los dos, y que nadie más se entere. Si no te oye, entonces busca 2 testigos. ¿Qué tipo de testigos? Aquí están en el versículo 1. Gente espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Para que no nos comamos y no nos mordamos, voy a repetirlo: gente que tiene la capacidad de callar cuando ve un error en la otra persona, y en vez de hablar de él, se lo comenta a Dios. ¿Y qué le va a decir a Dios? Señor, ¿nos has dado cuenta de lo que hizo el hermano fulano? A lo mejor Dios no se ha dado cuenta, ¿no? ¿Qué le vas a decir a Dios? Aquí está, en el versículo que te está diciendo que lo ayude a restaurar. Si nosotros queremos vivir un cristianismo práctico donde la vida nuestra crezca en armonía y comunión, uno de los grandes mandamientos que debemos empezar a poner en práctica es que si vemos a alguien en cualquier cosa, puede que sea error, ojo, o simplemente que lo que está haciendo no me gusta a mí. O sea, no es error ante Dios, sino ante la ley mía, ¿no? Cualquiera que sea la circunstancia o la ocasión, el mandato es: vaya donde él. Ahora, versículo 2. Versículo 2 dice sobrellevar. Versículo 1 dice restaurar. Mira los ejercicios, ¿no? Restaurar. ¿Cuál es el propósito? Restaurar. Versículo 2, sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? Vamos a Efesios, capítulo 4, 1 y 2. Muy difícil también este versículo. Sobre todo el 2, vamos a leer más que todo, pero lo empezamos con el 1. Dice: yo pues preso, literalmente el apóstol estaba en la cárcel de Roma, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuche bien, mire cómo debe andar su manera de vivir. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y si usted sigue el versículo que sigue, le indica para qué. Para poder conservar ¿qué? La unidad, la armonía. Entonces, ¿qué ocurre en el cristianismo del tiempo presente? Nosotros tenemos binoculares, cámaras por todas partes, pendientes de la falla más mínima de nuestro semejante, pero no para corregirlo ni para restaurarlo, sino para que los demás se den cuenta que es un pecador. Y tenemos la capacidad de comentarlo a otro y adornarlo con la siguiente expresión, una expresión maligna: esto no es murmuración, porque es una murmuración. No es murmuración porque eres tú, pero si habla de ti, sí es murmuración, ¿no? Vamos a repetir el concepto de murmuración. El concepto de murmuración es simplemente cuando yo digo una verdad de alguien ante otra persona y que la pueda hacer quedar mal. Eso es murmurar. ¿Sí? Algo negativo que vi, como usamos los ejemplos en Hechos capítulo 6, y lo promulgo ante otros, aunque sea verdad, acá en mi corazón está el deseo y la firme intención de que su reputación vaya mermando ante los demás. ¿Sí? Entonces, eso es mordernos, es comernos y consumirnos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Restaurar y sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? Es ayudarle a otro con la carga de él. Y que si pecó, haz de cuenta que te encuentras a alguien tirado en el piso, se cayó en la moto, se resbaló caminando. ¿Qué debes hacer? ¿Qué le vas a decir? Lo único que esa persona necesita es que le tiendas la mano. No necesita que le des un discurso, que por qué caminó por allí, que no supo meter los frenos. Él no necesita eso. Lo único que necesita en ese momento es que le tiendas la mano y que él sienta que alguien se está preocupando por él para levantarse. Eso es lo mismo que está diciendo el pasaje cuando vemos, cuando un hermano fuere sorprendido en alguna falta, en vez de tirar la piedra para otro lado, conversemos con el hermano. Pero repito, no hay esa capacidad porque simplemente no estamos en tanta intimidad con Dios. Por eso dice el versículo 2 de Gálatas 6: y cumplid así
la ley de Cristo. Pero vamos a otro punto, aquí mismo en Gálatas 6:1, que ya lo miramos, pero vamos a tocarlo más. Y es considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por el pecado que pasó tu hermano hoy, por el error que pasó hoy, tú puedes pasar mañana. Y yo creo que usted lo sabe. Porque Satanás no tienta a uno y al otro no. Entonces el Señor está diciendo, considerándote, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es considerarse? Es, como decimos humanamente hablando, ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿no? Es sentir acá dentro de mi ser cómo quisiera yo que me trataran si estuviera en la circunstancia o en la condición de ese hermano. Y hay tantos ejemplos que pudiéramos compartir, de hermanos que han caído en infinidades de pecados y han ido donde otro y han recibido oración, consejo, ayuda y hoy día están de pie. Pero le comentas tu problema a alguien y ese alguien empieza a hacer de esto una plaza de mercado. ¿Qué se hace allí? ¿Qué ocurre con mi vida cuando yo estaba caído, necesitaba unas fuerzas que me ayudaran, que sobrellevaran mi carga? Por eso se trata aquí, hermanos, de buscar gente espiritual, gente de confianza. Pero ¿sabe cuál es el punto mayor de esto? No es tanto buscar gente espiritual, va más allá, es que tú te metas en la idea de ser una persona espiritual para que otros puedan sentir apoyo en ti. Y que cuando los veas en una falta, simplemente esa persona tenga la garantía de que su pecado no va a ser promulgado. ¿Entiende? Entonces hay una pregunta acá, hermanos. ¿No quisiera usted que lo trataran así? ¿O como quisiera? Y esto, hermanos, está firme y fuertemente relacionado con la comunión. Porque la comunión empieza en el hecho de nosotros soportarnos en amor los unos a los otros. No estamos hablando acá de una persona, porque también las hay, que vive sumergida en el pecado. Por ejemplo, esa persona que tiene su esposa pero que está conviviendo hace más de años con otra mujer, para ese no es este mandamiento. Sí hay un mandamiento para él de ayudarlo y de restaurarlo, pero de otra forma. Con eso sí hay que decirlo a la iglesia. La palabra dice en 1 Corintios 5, del 1 en adelante, hay que decirlo a la iglesia, cuando el pecado ya es público, pero es otra cosa ya. Y cuando el pecado es repetitivo. Recuerden, 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 11, creo. Entonces, ¿qué hacer, hermanos, para nosotros empezar a tejer una verdadera armonía en nosotros como congregación? Y aquí están los dos mandamientos, vamos a repetirlo. Querer restaurar al que está en un error y sobrellevar su carga, ayudarle con esa carga. Existen personas, no sé si les habrá ocurrido, que te cuentan cosas escandalosas, pero si tú te escandalizas, ¿qué va a pasar? El enemigo gana ventaja. Y luego leeremos eso. Por ahora pasemos a otro pasaje, que ya casi prácticamente explicamos la expresión, pero nos lleva a otra expresión. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. ¿Cómo dice? Dice, mire, otra vez, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire el versículo que sigue. No dejando de congregarnos como algunos
tienen por costumbre. El texto, con su contexto, está diciendo, mire, hay personas en la congregación que tienen la costumbre de no congregarse. Para ellos hay que considerarlos y estimularlos. Cualquiera que sea la falta del hermano, jamás vamos a lograr nada positivo si murmuramos, si criticamos, si juzgamos. ¿Por qué? Quiero reiterarle lo siguiente. El juicio le pertenece a Dios. El señalar es del diablo. Así que ni lo uno ni lo otro nos pertenece a nosotros. A nosotros nos pertenece lo que estamos leyendo: considerar, estimular, sobrellevar, restaurar. Esa es nuestra tarea. No hablar, no murmurar, no calumniar, no chismosear. Lamentablemente, este tipo de pecados distorsiona, hermanos, cualquier buena relación, comunión, armonía, y por eso en las congregaciones existen personas que no se conocen la una con la otra. ¿Entienden? Pero la idea, hermanos, de la vida cristiana nuestra que vamos a empezar acá, y ojalá que la actividad de hoy nos impulse a eso, es una vida, hermanos, que Dios está pidiéndonos a grito de comunión, de armonía, de ayudarnos, de entender por qué fulano actúa así, o si no lo puedes entender, por lo menos considerarlo. No sé si entienden el juego de palabras. A veces no logramos entender por qué fulano actúa de la manera que actúa, pero por lo menos considerarlo a partir de su edad, de sus ocupaciones, de su, qué sé yo, crianza, la vida que vive, tantas cosas que el Señor nos muestra para considerarnos los unos a los otros, y a partir de ese ejercicio estimular. ¿Dónde entra esto de estimular? Cuando hacemos o le decimos a alguien frases o acciones para que se llene más de razones para crecer, para buscar más de Dios. Pero a veces les tiramos no baldaos de agua fría, sino témpanos de hielo. Y se nos enfría la fe, los ánimos, se nos enfría todo. Y cuando se nos enfría todo, hermanos, ¿sabe qué ocurre? El Señor dice, o frío o caliente. Porque si estás tibio, te vomitaré. Entonces, queremos y trataremos de buscar armonía. Es la enseñanza, la doctrina del Señor en la que perseveraron los cristianos del primer siglo. Consistió en este tipo de manera de vivir. Una vida donde ellos podían compartir no solamente los alimentos, compartían sus experiencias, sus problemas. Hay tantos versículos para hablar de eso. Vamos a leer por lo menos uno. En el libro de Juan. Perdón, primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Mire cuál es la credencial de un cristiano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 3:10. Lea el versículo 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿qué se hace? Aquí una vez más miramos aspectos negativos que nos llevan a examinar los positivos. ¿Qué hizo Juan para darnos a entender lo que es el amor y lo que es odiar a alguien? Dice, no como Caín.
Caín empezó a llenarse de un sentimiento muy feo en su corazón hacia su hermano. Su hermano hacía las obras bien, Dios se las aceptaba, a Caín no se las aceptaba, que llevaba lo peor como ofrenda. Entonces nació la envidia. Y digo esto, hermanos, para que examinen lo siguiente. En el aspecto negativo, cualquier situación que ocurra en tu vida, Satanás, si usted le permite, él tiene la capacidad de sembrar en ti un sentimiento contrario hacia el hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Y si usted ese sentimiento lo dejó allí, observe lo que dice 2 Corintios 5, perdón, 2 Corintios 2. Versículo 10 y 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado en presencia de Cristo. Escuche esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él tiene una capacidad, sobre todo de enceguecernos, de hacer que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo al interior de nuestro corazón, hacernos creer de que así estamos bien, no importa que no me la vaya bien con el hermano o no me la vaya bien con la hermana, él tiene la capacidad de hacerte sentir que estás bien. Y saben, una cosa es el peor daño que Satanás le puede hacer a un ser humano. ¿Cuál? Que estando mal lo haga sentir que está bien. Es un daño terrible. Pero retomando la parte positiva, ¿qué era lo que ellos hacían entonces? Según esto, hermano, aquí tenemos el dato, ellos se perdonaban. Miren que el apóstol está diciendo, si ustedes lo perdonaron, yo también lo perdoné. Ellos se buscaban los unos a los otros. En Romanos capítulo 12, usted lo puede leer a partir del versículo 6, hay una lista de cosas que hacían que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, en cuanto a honra, preferirnos los unos a los otros, debemos preferirnos. Ahí está, en Romanos capítulo 12, por allá, a partir del versículo 9 en adelante. Entonces, la comunión, hermanos, tiene como enemigo la lengua. La lengua tiene como causa de su mal hablar aquel sentimiento negativo que se metió a tu corazón y que no lo has superado. Esto te va a llevar a morder, a comer, a consumir. Pero si tú logras, hermano, limpiarte, pedirle perdón a Dios, vas a tener capacidad de considerar, de restaurar, de estimular y de sobrellevar, de soportar, de todo aquello que implica ayudarle a la otra persona en sus dificultades. Esa es la vida cristiana que el Señor Jesús quiere de usted y de mí en estos días. Y todo el Nuevo Testamento gira en torno a esta verdad. Siempre que usted lea una carta, todo apunta a la comunión de las congregaciones. Cualquier carta que usted lea, le apunta a la comunión entre los hermanos. ¿Sí? No hay excepción. Porque alrededor de la comunión, alrededor de los buenos lazos fraternales, de la armonía, gira la doctrina del Señor. Así que no estamos basando nuestra fe en cosas que creemos como doctrinas, venga que la doctrina acá es esta, nosotros creemos en esto. No, el Señor no lo dejó así para sus apóstoles no lo transmitieron ni lo vivieron de esa manera, y nosotros debemos tratar, hermanos, de volver a esos primeros pasos que ellos dieron en su vida cristiana. Un último aspecto para terminar, vamos a leerlo en la carta a los Filipenses. Siempre que hablemos de comunión, esta carta será la más favorita para leer. Carta a los Filipenses, capítulo 4, del 1 al 5,
y luego el 8. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, orgullo de Pablo eran los filipenses, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, dos damas laboriosas en la congregación, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, aquí se refiere a la persona que llevó esta carta, para que no se haya enredado. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, aquí gentileza significa amabilidad en nuestros tiempos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Este dato, hermanos, es para iluminarnos con lo siguiente. Esta congregación tenía 10 años de haber sido establecida cuando el apóstol les escribe, y era la única que conservaba la misma comunión desde el primer día. Léanlo en el 1:6, por allá, 5:6 por allá. Pero había algo que quería manchar la comunión, la situación entre dos hermanas que habían sido trabajadoras, porque entiendan esto, el diablo siempre le va a tirar a los que más laboran en su reino. Entonces estas dos damas habían entrado en un pequeño problema. ¿Cuál? No tenían el mismo sentir. Y eso, hermanos, puede significar la ruptura no solamente de la relación de ellas dos, sino de sus dos familias. ¿O usted qué cree? Y luego, dos sectores en la congregación, porque eso crece cuando no se detiene. ¿Pero qué dice el apóstol ante eso? Dice, regocijaos en el Señor y vuestra amabilidad. Entonces, para lograr la comunión, lograr estimularnos, considerarnos, hay que sacar a flote, hermanos, el don del fruto del Espíritu llamado la amabilidad. ¿Usted tiene de eso dentro de usted? Sí, el Señor se lo dio. Si ha sido bautizado, usted lo tiene. Amabilidad, tiene benignidad, tiene templanza, tiene longanimidad. ¿Qué es eso, longanimidad? La capacidad de resistir en todo momento lo negativo, lo contrario. Todos nosotros, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, tenemos eso acá adentro, para poder tener una comunión. ¿Por qué? Y con esto termino, hermanos. Porque ¿qué tenemos en común y qué nos hace estar en comunión? ¿Nuestras ideas, nuestros defectos? No, el fruto del Espíritu que hay en nosotros. Si nosotros empezamos, y esto tenemos que enseñarlo, si nosotros empezamos a hacer morir la murmuración, los malos sentimientos que afectan nuestro corazón, nuestras relaciones, y en vez de eso empezamos a llenarnos de misericordia, de humildad, de amabilidad, de gozo, de paz, entonces podremos tener una verdadera armonía. Por ahora puede resultar difícil, porque cada quien tiene su manera de vivir bien firme, su manera de pensar bien elegante allí dentro de su cabeza. Falta que pensemos como Cristo, falta que dobleguemos nuestro ser y que viva Él, y a través del gozo, la paz y todo lo que su fruto del Espíritu tiene para nosotros o en nosotros, a través de eso entonces podamos soportarnos, podamos estimularnos, podamos ayudarnos los unos a los otros. Recuerda, hermano, cualquier sentimiento negativo que usted deja anidar en su corazón es ventaja que gana el diablo, que afecta cualquier relación, en la iglesia, fuera de ella, en la casa, con Dios, etc. Así que ante eso, hermanos, el Señor nos dice, regocijaos. Y dije el versículo 8 de último, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4, obsérvelo. En Filipenses 4, el 8. Someta su cabecita a este ejercicio. Escuche bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad. Esta última expresión se parafrasea de la siguiente manera: que nuestra mente debe vivir pensando en eso que nos dice el versículo. Usted tiene que someter su mente bajo la oración, bajo la guía del Señor, a pensar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Si usted no tiene esa capacidad, pídasela a Dios, porque si no la tiene, usted va a pensar lo impuro, lo deshonesto. Cualquier sentimiento negativo que, repito por última vez, afecta a las relaciones. Así que pidámosle perdón a Dios si hemos sentido que nosotros mismos hemos afectado la comunión en su pueblo y nuestra buena relación con Él. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, oramos.